Hola de nuevo, soy Mari José Villamarín y en este pequeño videoprograma de hoy quiero relataros algo que es hermoso, al menos para mí, y quiero compartirlo. No solo voy a hablar no solo hablo de acontecimientos que he vivido o visto, de lo que va a pasar, un poco difíciles y duros, porque lo que está pasando es muy duro y aún queda lo peor. Pero también hay argumentos, hay historias, hay recuerdos, hay vivencias muy hermosas. Y también es un recurso para endulzar nuestras vidas y al menos hacer que nuestras sonrisas crezcan. Acompañado de mi guía, uno de ellos, quiero compartir. En mi anterior vida, que recuerdo muy bien, hace unos 100 y pico años, era una mujer de campo. Los orígenes no se saben muy bien, porque mi mamá de aquel entonces fue adoptada. Y los orígenes no se saben. Esa mujer fue adoptada por una familia bien y tuvo una educación muy linda y era artista. No voy a decir dónde, porque me reservo, pero sé dónde está enterrado mis huesos. Incluso llegué a conocer a uno de mis hijos, que ahí sobrepasaría mucha edad, más de 100. Así que imaginaos la longevidad de atrás. ¿Cuántos años habrán pasado, verdad? Y sin embargo es poco tiempo lo que vivimos los seres humanos todavía. Llegará un momento en el que realmente seremos longevos y no tendremos que volver y volver para reaprender y reaprender, sino que sabremos y condensaremos toda ese bagaje, esa sabiduría en una vida y recordaremos las anteriores vidas. Nos hará mucha falta eso porque nos conectará a nuestra vida interior mucho más fácilmente. Como digo, mi mamá de aquel entonces creció con una educación que pocos tenían. Era artista. Y cuando yo nací en aquel tiempo, también tuve una cierta educación. Tuve una educación en la que no tuve títulos, pero sí que me manejaba. Y un médico me enseñó las herramientas del conocimiento para el bien hacer de la medicina de aquel entonces. Pero yo me dedicaba más a traer niños al mundo. Ese conocimiento estaba dentro de mí, por otras vidas también. Y solo con palpar la tripita de las mamás sabía si venían bien, venían cabeza arriba o venían dos. Hay muchas anécdotas ahí, muy lindas. Pero lo que yo quiero comentar no solamente es historias
de aquella vida, sino lo que encierra el legado de quién soy hoy y por qué soy hoy así. ¿Por qué decidí venir tan rápido? ¿Y por qué soy así? En aquel momento, cuando ya fui más consciente, tuve una pareja con la cual me casé y nuestra prole fue bastante numerosa. Hubo problemas de algún incidente y muerte de alguno de los hijos, muy desafortunadamente. Pero la parte espiritual la tenía muy, muy abierta. Y la comunicación de lo alto también. Eso se mantiene de vida en vida si tu trayectoria es buena. El deseo de querer ayudar a los demás en un momento de pobreza, porque también hubo guerras, hubo desastres, era importante. Pero la conexión con el interior, con la espiritualidad, con la oración, era palpable. Seres que podemos llamar ángeles, pero que tienen cuerpo, pero son también muy elevados. Me regalaron un libro de pastas de piel con letras doradas y hojas como las antiguas Biblias con bordes dorados y hojas muy finas donde iba hablando de acontecimientos posteriores, como si fuera la historia, nuestra historia, que yo leía cada noche a los hijos y a los hijos de mis hijos. Imaginaros un tiempo donde nuestro único medio de transporte eran los carros, los caballos, los burros y poco más. Entonces, cuando yo leía que habría pájaros gigantes que albergarían en sus panzas gente allá arriba en el cielo, o que habría caballos galopando que echaban humo, los trenes, o que habría vehículos mecánicos donde la gente se metía dentro y cruzaba kilómetros y kilómetros. Las personas que oían esos cuentos, incluido mi familia, pensaban, ¿qué imaginación? Es una historia que nunca se va a dar. Aún no había iluminación eléctrica, aún no había lavadoras, aún no había microondas, por supuesto. Aún se cocinaba en los fuegos bajos y los más ricos también. Y cuando comentaba todos esos bienes que iban a haber después, que ya los tenemos, era como abrir los ojos a una magia. Es como si de repente te pusieran delante que existe, que es real, esos artilugios, esas capacidades, esas tecnologías que no nos enseñan las élites, donde pueden viajar de un lugar a otro, transportándose sin vehículos. Nos parece extraño, ¿verdad? Pero se da. Así parecía a los míos
todas esas historias que yo leía, ese libro, entregado de manos no humanas, aunque tenían un cuerpo. El título era más o menos como si llegáramos al año 2000, ¿qué ocurriría o qué sería de nosotros? Era un título mucho más bonito que no recuerdo. Cuando yo me fui de esta tierra, el libro desapareció. Todo eso, a medida que iban creciendo mis hijos y los hijos de sus hijos y los hijos de esos hijos y de esos nietos, bisnietos, se ha ido dando. Y pueden corroborar que eso es así, que no era una fantasía, sino que se ha dado, se está dando. Cuento todo eso porque es algo muy vivido, muy vivido. Sabía cuándo iba a morir, ya muy mayor y desgastada por el trabajo, como aquellos tiempos, porque era duro criar a los hijos, el trabajo del campo, casa, asistir a parturientas, donde a veces ocurrían verdaderos milagros de supervivencia. Había veces que había que llevar sábanas para acomodar al bebé porque los padres ni siquiera tenían con qué tapar a los niños. Son circunstancias que nos ayudan también a tener compasión. Cuando yo estaba ya muy mayor, uno de mis nietos, uno de esos hijos, de mis hijos, era bellísimo por dentro, pero también por fuera. Un chico guapo, rubio, de ojos claros. Que tuvo que ir, porque era una obligación, a instruirse militarmente. Y allí enfermó de tuberculosis. Sus papás hicieron todo lo posible para curarle, para que se curara, pero no fue posible. Él sabía que se iba. Era bueno. Ayudaba a sus padres, cuidaba de sus hermanos, atendía el ganado, la tierra, pero tenía en su corazón al espíritu creador. Su oración eran palabras buenas, constantes. Quería ver a los suyos y los veía a través de una ventanita. Nadie se acercaba para no contagiarse. Él sabía que se tenía que ir. Pero lo hermoso que voy a contar es que cuando estaba ya en las últimas etapas de su vida, siendo un chico tan guapo, joven, de 23 años, todos le decían cada noche: hay una luz encima de tu habitación, luminosa. Era
era como una campana gigante, toda luz. Él decía, ese papá del cielo que viene a buscarme. Cuando él entregó su último suspiro, esa luz de esa campana desapareció. Era un ser que vino a dar mucha luz entre muchas tinieblas. Porque en las familias hay seres que se reencarnan para traer luz, para limpiar muchas cargas de ese clan familiar y también para entregar amor, para traspasar barreras, porque hay de todo. Una de mis hijas tenía 2 niños y su papá fue al Nuevo Mundo para encontrar mejor vida y llevarse a su familia. Esa hija un día me dijo, mamá, vengo por el camino de trabajar y me acompañan un perro blanco y un perro negro, uno a cada lado. ¿Qué significa? Dije, ay, hija, lo que tienes que atravesar. Durante un mes les acompañó cada día esos 2 canes, uno a cada lado, uno negro y uno blanco. Al cabo de ese tiempo, se supo que el padre de sus hijos había fallecido por un accidente en el Nuevo Mundo. Y al poco, su niño pequeño murió. Solo le quedaba uno. Hay muchas anécdotas de esas y son relevantes porque son recuerdos muy vividos y hay testimonios. No es algo de mi alucinación, es real. Cuando ella, o sea, yo, en esa vida, se estaba despidiendo, inmediatamente, ya prácticamente antes de dejar ese cuerpo, estaba planificando esta nueva vida. Me reencarné a los muy pocos años. Suficientes. Ya de niña, muy pequeñita, miraba mis manos y decía, hay que ver estas manos tan pequeñitas y lisas, cuando hace poco tiempo, estaban arrugadas y encanecidas. Tenía 4 años. Cuando yo conocía a esas personas que vivían en esa época y sabía mi ser que se tenían que ir de este mundo, aun siendo muy pequeñita, yo me transfiguraba. ¿Qué es eso? Dejaba mi cuerpo, eso lo hice hasta bien mayor, dejaba mi cuerpo y me transfiguraba en la mujer que fui en la vida anterior, para que me reconocieran
y los acompañaba a su nueva vida en el espíritu, a su nuevo hogar. Se hace eso para ser reconocido, para no sentir trauma aquellos que se van y encontrar a seres que recuerdas que amaste o que te ayudaron o que te quisieron. Verán entonces la abuelita. Ellos ya se habían hecho muy, muy mayores, o los hijos de aquellos que me recordaba. Siendo una niña. Porque esta pregunta la oigo muchas veces. ¿Cómo puede ser? Si me dices que mi papá está reencarnado, entonces, cuando yo me vaya, ¿a quién me voy a encontrar? Le digo, a tu papá. Porque el alma, nuestro ser, es reconocible. A veces, dependiendo de la evolución de cada alma, esa transfiguración se hace, aun siendo un niño en una vida, se transforma en aquel que recuerdas para encontrarnos y dar la bienvenida al otro lado. Pero los más avanzados no necesitan transformarse ni transfigurarse y presentarse a otros que están avanzados, porque reconocen en su vibración quiénes son. Cuento esta anécdota porque me pasó y fue muy bonita ese encuentro de esas personas que dejaban su cuerpo y nos conectábamos, siendo felices porque es nuestro verdadero hogar. Cuando iba a venir a este nuevo tiempo, a esta vida, recuerdo que quise tener cosas parecidas al anterior. Por ejemplo, las manos. Las manos son muy parecidas, muy parecidas. No se parece mi cuerpo al anterior, pero sí hay unas como esencias, hay como un algo que yo siento que se parece. Y alguna persona, siendo yo muy joven, que tuvo la fortuna de cruzarse conmigo, sintió ese recuerdo y no sabía por qué. Sabía quién, que era yo, pero le hacía recordar a alguien. Yo me sonreí. Esa vibración se nota. Por eso, cuando nos encontramos con personas que no recordamos quiénes son, pero esa sensación de que las conoces, vienen de esas vidas o de arriba, de nuestro mundo, de nuestro verdadero hogar. No se nos olvida. Quizá no vengan imágenes, pero no se olvida algo que llevas ahí dentro. Tengo que deciros que mi vida aquí, cuando empecé a crear mi vida aquí, mi pacto con mis padres de venir aquí, fue duro, porque así como la oscuridad teje artimañas para que no hagamos nuestro trabajo o que muramos en el intento, hicieron un arduo trabajo también, he de decirlo, para que mi venida con este cuerpo, en aquel momento,
como feto, como bebé que anidaba aún en las entrañas de mi mamá, trataban por todos los medios que no llegara a buen fin, enfermando a mi mamá. Pero la luz me protegió, seres amados que me protegen, que están constantemente, me ayudaron a proteger. Y recuerdo vivamente el deseo de nacer muy rápido para que mi mamá estuviera bien. Pero no cejaron en el intento de asustarme, de malograr mi crecimiento como niña, hasta punto de haber pasado situaciones muy dantescas para que terminara con la vida de la nueva encarnación como María José. Situaciones muy duras, pero que poco a poco fueron circulando y a través de esa ayuda pude seguir adelante. Una de ellas era cuando yo tenía 1 año. Casi me aplasta un carro guiado por vete a saber qué entidades hacia mí, que yo estaba tumbadita en una manta en el campo que hacía muy bueno. Por ayuda del Altísimo y de estos seres, vino a mi encuentro uno de mis hermanos mayores, que me llevaba bastantes años, y se instaló encima de mí. Hubo protección para él también, porque le dejó secuelas en la espalda, pero pudo reponerse y yo salvé la vida. Y en otra ocasión terminé cayendo del carrito por las escaleras de la casa. Tampoco pasó nada. Ahí seguí. Situaciones de esas. Y luego no poder dejar dormir a mis padres porque no paraba de llorar. Los monstruos estaban totalmente aferrados a mi cuna y a mi alrededor. Los bebés no saben hablar, no pueden hacerlo. Y el llanto era mi única manera. Así que preguntaros muchas veces, aquellos que tenéis bebés, ¿por qué lloran los niños? Puede ser un cólico, o que esté mal, o que no te haga bien la digestión, o que tenga aires, o que no respire bien. Pero también puede ser que estén viendo algo que vosotros no veis. Con todo el amor del mundo, cogerlos y abrazarlos y hablarles con mucha ternura. Y si hace falta, que no es darles mimos, dejarles la luz y abrazarlos cada vez que estén así y no os separéis de sus cunas. Bendecir las cunas, bendecir sus coches, su habitación, a ellos mismos. Ponerles medallas en lo que creáis, la Virgen, Cristo, un buen santo. Bendecirlas. Si no sabéis, pedir que os lo haga, porque ayuda. Son energías que contrastan con aquellos que quieren hacer mal. Pero cuando persisten tanto, les da igual y lo siguen haciendo. Recuerdo que tenía unos 2 años y tenía una mascota, un perrito, de raza de esas raras, mezclas.
le llaman negrito, que era negrito, era oscuro, era muy bueno. Hacía de protección, no me dejaba acercarme a cualquiera, ni a cualquiera a mí, y siempre estaba a mi lado. Recuerdo, con 2 años, que alguien de la vecindad se iba a ir. Entonces yo entré como si fuera mi casa, y como me conocían me dejaron entrar, como una niña. Subí las escaleras y en la habitación estaba una persona, un hombre, que estaba para irse. Yo hablaba 4 palabras, pero sabía que se iba. La energía, aunque esté encapsulada en un cuerpo pequeño del alma, sabe y se concentra y entabla una comunicación con el otro alma y con todos los seres que vienen. Os cuento todo esto porque son recuerdos muy hermosos y forman parte de mi bagaje. Hay muchas vidas por detrás. Recuerdo muchas anécdotas. ¿Quiénes son los que están conmigo? ¿Quiénes fueron? ¿Qué contacto tuvimos? ¿Qué es lo que queda pendiente? ¿Qué es lo que no? Pero como estamos en esta vida, tengo que respetarle la suya y quizás algún día. Pero todos formamos una cadena que poco a poco iremos desgranando. Por eso vienen muchos niños que ya recuerdan quiénes fueron. Perfectamente lo recuerdan. Se me fue. Entonces, cuando oigáis a esos niños o a vuestros hijos que recuerdan, no les digáis que son sueños. Y si ven a alguien, no le digáis que es mentira, que son imaginaciones. Los niños no mienten, los niños ven. Y algunos siguen viendo después, pero más adelante, en vidas posteriores, recordaremos quiénes hemos sido y nuestro bagaje. Porque esta tridimensionalidad se acaba y entramos en la cuarta. Todos aquellos que recuerdan, todos aquellos que saben, que no necesitan demostrar porque saben dentro de sí quiénes son, vienen de otra dimensión superior. No porque sean mejores, simplemente son más viejos, nada más. Compartir todo esto es enriquecernos. Hay mucho amor. Esto no es una matriz. No. Es un ejercicio de aprendizaje. Y nuestros verdaderos maestros son aquellos que no nos producen no mucho bien. Así que aprendemos a base de golpes, sí. Pero crecemos, somos valientes. El ser humano es muy valiente de venir aquí. Todos los que recuerdan, todos los que saben, son de esos niveles y más arriba. Un día se destapará todo y recordaremos, comprenderemos quiénes somos realmente. El velo se caerá y todos seremos videntes, clarividentes, telépatas, porque está dentro de nosotros. Y vuelvo a recordar, no vamos a una quinta dimensión como dice casi todo el mundo. Vamos a la cuarta, a la 4.4. Ahí se despiertan
todos nuestros dones, no de unos pocos, sino seremos todos, porque todo ese poder lo tenemos y lo debemos recuperar. Por eso os he contado estas pequeñas anécdotas de mi vida pasada, de mi vida presente, porque están frescas, muy frescas. De niña veía a mis hermanos en imágenes de otros tiempos y sabía por qué habían venido y para qué. Se hace más difícil a medida que crecemos porque es duro, pero también si recordamos es que es bueno para nosotros, para condicionarnos. Cuando no recordamos es bueno para nosotros porque no nos condiciona. Cuando ya no nos condiciona y hemos crecido, recordamos. Pero aún recordando, es difícil estar aquí, porque yo a los 15 años quería irme, lo pedía, lo rogaba, que me diera un patatús o que viniera alguien y me llevara de este lugar. Hasta que oí esa voz interna, muy dulce, y a veces con la presencia, me dijo: María José, tú quisiste, tú quisiste. Vale, lo siento, lo siento, acepto, estoy aquí, acepto todo lo duro que pueda pasar, todo, pero también hay cosas bellas, encuentros con personas maravillosas, crecimiento, experiencias. Es un regalo, así que no todo es malo. Hay mucha belleza en esta humanidad. Hay muchos dones en esta humanidad. Hay mucho milagro en esta humanidad. No dejemos que estos ogros, estos manipuladores, nos hagan creer que no somos nada. Somos mucho más que ellos y debemos de creerlo, comprenderlo, exponerlo. Gracias por estar. Con mucho gusto lo he compartido. Creo que compartir es de un crecimiento y comprensión. Porque la verdad siempre, siempre nos libera.